Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Hoy volvemos al libro de Apocalipsis, así que bueno, espero y deseo que estéis todos bien, animados, siempre con la perspectiva y la visión de que como hijo de Dios todo lo que ocurre en tu vida está pensado, calculado por lo que Dios hace en nosotros. Así que bueno, pues antes de comenzar haremos una oración para pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija y veremos a ver qué es lo que hoy el Señor nos quiere decir en su palabra. Déjame que estoy enchufando todo esto, he venido corriendo, que estamos preparando en la iglesia unas cositas para Navidad con música y eso y bueno, vengo con el ambiente navideño. Ya falta poquito para la Navidad. Estamos hoy a 18 de noviembre. Miércoles 18 de noviembre. Va el tiempo volando. Todo esto va muy rápido y estamos ya casi en ese ambiente navideño. Muy bien, pues me alegro de veros. Veo ya un grupo de hermanos que se han conectado y vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección. Vamos a orar. Padre, nuevamente gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de vernos los hermanos, de disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, está llena de poder para nuestra vida, para transformarnos, y venimos a ella cada día, esta tarde también, con la fe, con la convicción de que tú estás produciendo cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, de actuar, porque tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, siempre va a dar un fruto. Y te ruego que todo lo que digamos y hagamos en esta tarde esté guiado y controlado por ti, que el Espíritu Santo tome ahora el control de este momento y Él nos enseñe toda la verdad de tu palabra, Él nos guíe al alimento espiritual que a diario necesitamos. Te doy muchas gracias por mis hermanos que ya están conectados, por los que lo verán después en diferido. Muchas gracias porque tú siempre sigues obrando en nosotros. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues como os estaba diciendo al inicio, ahora se han conectado más hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros estábamos detenidos en el mensaje a la iglesia de Esmirna y habíamos visto Éfeso, es el primer mensaje, y vamos a continuar viendo lo que ya estábamos viendo la semana pasada, pero no terminamos de ver este mensaje, así que vamos a continuar ahí. Estamos en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 2, del versículo 8 al 11, ahí estábamos. Habíamos llegado a ver hasta el versículo 10, habíamos estado leyendo, ahora lo vamos a recordar todo, pero dejadme un segundito para saludar a los hermanos que estáis ahí conectados y los que han escrito en el chat en directo. La primera en saludar ha sido Cecilia. Buenas tardes, querida Cecilia, Benito, queridos hermanos, bienvenido. José Luis también, buenas tardes. Luz, buenas tardes. Carmen y todos los demás hermanos que están por aquí ya conectados, algunos escribiendo. Muy bien, vamos a recordar lo que habíamos leído y retomamos a ver dónde el Señor nos guía. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Recuerdas? Todos los mensajes comienzan de la misma forma, identificando la iglesia a la que va dirigida, exactamente al pastor de la iglesia, en este caso Esmirna. Después inmediatamente viene una identificación de Cristo, algo que se dijo de él en el capítulo 1. En este caso su identificación, su descripción personal es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y después habla de alguna alabanza, algo para reconocer algo bueno que tiene esta iglesia. En este caso, a la iglesia de Esmirna
no se le menciona nada negativo, igual que a la iglesia de Filadelfia. Son las dos únicas iglesias que no hay reprensión. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Todo esto lo estuvimos viendo en la última clase, en el último estudio. Es una iglesia perseguida. Si estamos viendo la iglesia en sus diferentes etapas, en toda su historia, Éfeso era la iglesia del nacimiento, la iglesia que comienza, y una iglesia muy trabajadora, pero inmediatamente Éfeso hay que llamarle la atención porque está dejando su primer amor. En esos primeros siglos de la iglesia, Roma va a perseguir a los creyentes de una forma despiadada, feroz, y esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada, una iglesia que sufre la pobreza a consecuencia de esa tribulación, pero es pobre en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en la carne, pero dice, pero tú eres rico, porque nuestras riquezas no son terrenales, sino celestiales. Y como Pablo dijese, es un honor, un privilegio, ser perseguidos por causa del Evangelio, porque a nuestro Maestro también lo persiguieron. Entonces, esta es la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufre la persecución solamente por el hecho de ser seguidores de Cristo, seguir y predicar el Evangelio. Ahí estuvimos aprendiendo muchas cosas el último día. Y en el versículo 10 también leíamos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Decíamos que ahí se está refiriendo a un espacio limitado de tiempo. 10 días no son literales, días de 24 horas. En el lenguaje profético, aquí en Apocalipsis, los tiempos hay que interpretarlos. Igual cuando habla de lo que dura la gran tribulación y se menciona como una semana, ese concepto ya viene del libro de Daniel, una semana profética. En este caso cada semana sería, cada día de la semana sería un año, una semana profética serían 7 años, y se marca un tiempo, 3 años y medio y 3 años y medio, donde los acontecimientos van a sufrir cambios sustanciales. Todo eso ya lo veremos. Entonces, vas a ser probado, vas a estar en la cárcel, pero un tiempo limitado, 10 días. La persecución romana no se prolongó demasiado en el tiempo. Pasado el año 300, en el 300 y pico, no recuerdo ahora el año exacto, Constantino, el emperador, proclamó al cristianismo como religión oficial del Estado. Con la llegada de Constantino y con la influencia en su casa de su esposa, de su madre, creyentes, habían abrazado el cristianismo, la persecución termina, la persecución cesa, ya no va a haber más persecución. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahí ya no habíamos entrado, así que retomamos aquí el estudio bíblico y vamos a seguir viendo. Sé fiel hasta la muerte. Nuestra fidelidad no tiene que depender de si las cosas van bien o no van bien. Cuando tú eres fiel a algo, vas a ser fiel en toda circunstancia. Mira, cuando un hombre y una mujer se casan, se deciden unir sus vidas en santo matrimonio. Hace poco tiempo, hace un par de meses, bueno, pasa el tiempo rápido, de 2-3 meses, celebramos una boda. Rosario y Luis, ahí estarán igual por ahí conectada Rosario. Entonces, cuando hacemos una boda, normalmente el esposo y la esposa se intercambian lo que se llama votos, que son promesas. Entonces, si no, quien está oficiando la ceremonia les pregunta: ¿y prometes? Le dice a uno y después al otro: ¿y prometes serle fiel? Fidelidad, serle fiel. Y se dicen cosas opuestas. Promete serle fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. O sea, cuando van bien las cosas y cuando van mal las cosas.
La fidelidad no está sujeta a las circunstancias. La fidelidad es algo que tiene que estar por encima de todo. Nuestra fidelidad a Dios no depende. Si te va bien, soy fiel. Si no me va bien, entonces no. No, Dios es fiel en todo tiempo. Y nosotros creemos en ese Dios fiel, nosotros tenemos que ser fieles. A veces ser fiel se tiene que demostrar en hechos y a veces no es fácil. A esta iglesia, una iglesia atribulada, una iglesia donde sería fácil sucumbir al miedo, al terror, porque no sé si nos podemos imaginar lo que significaría vivir en una situación como la iglesia que vemos en los Hechos de los Apóstoles y que sabemos que en los siguientes siglos estuvieron sufriendo esa persecución. Cuando vives siempre con el miedo de que alguien te va a denunciar, tus vecinos te vigilan, cuando vas a reunirte, cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando tu comportamiento te delata y demuestra que tú no eres una persona normal y corriente, tú vives de otra forma, tener ese temor de que en cualquier momento te pueden aprisionar, pueden torturarte a ti, a tu familia, a tus hijos. O sea, vas a perder lo que tienes, vas a terminar en un circo romano, en la arena del circo, enfrentando una muerte horrible. Bueno, el Señor recuerda que a la hora de identificarse con Esmirna, a cada iglesia su identificación tiene que ver con el carácter de la iglesia, y a esta iglesia le dijo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Cristo murió, pero vivió. Esta iglesia tiene que vivir bajo esa perspectiva de que la muerte no es el fin, la muerte es la liberación. Es comenzar a lo mejor, a una vida nueva. El creyente tiene que mirar a la muerte con esa visión bíblica, sin temor, con la esperanza de que lo que viene es mejor. Esa es la teoría. Yo sé que aún en los creyentes el hecho de pensar en la muerte causa inquietud. Es algo que puede llegar a perturbar. Pero también tiene que ver con la madurez, el conocimiento y con tu relación que tienes con Dios. Ahí tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo. Sé fiel hasta la muerte. Tienes que soportar lo que venga. Pero no solo tribulación, la fidelidad también se demuestra en los buenos tiempos. Al decir buenos tiempos, desde la perspectiva humana, cuando la economía sonríe, cuando no hay persecución, cuando es fácil ser cristiano, a lo mejor es más difícil ahí ser fiel. Entonces, ser fiel hasta la muerte implica una responsabilidad, un autoanálisis ahí donde nos encontramos. Y este es nuestro tiempo, un tiempo en el que tenemos libertad para predicar a Cristo, para vivir en la vida de iglesia, pero donde hay muchas distracciones y también donde hay muchas amenazas en forma de mentiras, de herejías, de falsas doctrinas que se infiltran en la iglesia, y como son atractivas al oído, es fácil que arrastren a muchos. Así nos advierte la Biblia, la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte, ahí tenemos que estar, resistiendo. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es eso de la corona de la vida? La Biblia nos dice que en los cielos, cuando un día lleguemos a la presencia de Dios, o más exactamente, no ahora cuando mueres y te vas a la presencia de Dios, sino un día va a haber un juicio sobre todas las personas y también va a haber premios, reconocimientos. Ahora yo creo que nos cuesta mucho entender cómo será eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y nuestra forma de ver un reconocimiento o un premio es desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra forma de entenderlo así según el mundo, ¿no? Cuando alguien te da un premio, un reconocimiento, normalmente todo eso alimenta tu ego,
nos lleva a hacernos sentir bien en nosotros, no está mal hacer reconocimientos en la medida justa y necesaria. Nosotros como Iglesia alguna vez habíamos organizado algún reconocimiento, algún homenaje. Hay creyentes que no son partidarios de esto porque dicen que esto es exaltar a la persona, al ego, es darle gloria al hombre, pero no estamos hablando de eso. En ningún caso vamos a alabar a ningún hombre, pero sí que la misma Escritura nos enseña a tener un reconocimiento. La Biblia habla que los que trabajan entre vosotros, los que trabajan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Hablan de un reconocimiento económico, de reconocerles su trabajo. La Escritura habla de ese reconocimiento, pero sin exaltar a la persona. Ahí es donde está la línea fina, delicada, de que no buscamos la exaltación del hombre, pero sí reconocer. Pablo decía, sed imitadores de mí. No estaba buscando echarse flores y decir, mira qué bueno que soy. No, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. O sea, yo puedo reconocer a mi hermano en su servicio al Señor y lo puedo bendecir y le puedo hacer un reconocimiento. A nuestros mayores está bien que les reconozcamos sus vidas, sus trabajos de sacrificios durante mucho tiempo para el Señor. Entonces, aquí no estamos hablando de exaltar al hombre, sino de exaltar la obra que hace en nosotros. Y al hombre lo reconocemos cuando hay humildad. Al soberbio no lo vamos a reconocer, porque él ya, como decimos en el castellano, no sé si en otros países tenéis esa expresión, pero decimos, a este no le hace falta abuela. ¿Se entiende eso? Porque las abuelas siempre alaban a sus nietos. Mi nieto es el mejor, mi nieto es el más guapo, mi nieto... Pero algunos no necesitan abuela, ya se lo dicen ellos mismos todos. Bueno, a este no le vamos a reconocer evidentemente nada. ¿Qué es la corona de la vida? Vamos a leer algunos textos. Déjate una marca aquí en Apocalipsis 2 porque vamos a ir volviendo. Pero nos vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y leeremos el versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En diferentes lugares de la Escritura se habla de la corona de vida. Y bueno, en Apocalipsis hemos leído, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Podemos ir reuniendo información para saber quién recibirá esa corona. En Apocalipsis dice, ¿quiénes van a recibirla? Los fieles, aquellos que sean fieles hasta el final, hasta el último instante. Aquí en Santiago dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Tenemos otro dato más entonces en este texto. Sabemos que recibirá la corona de vida el que sea fiel hasta la muerte, el que soporta la tentación y resiste la prueba, ¿vale? Fíjate, vamos reuniendo información, ahora leeremos más versículos. Entonces recibirá la corona de vida. La palabra corona en el griego es estéfanos. Estéfanos es la palabra griega que aquí se ha traducido en Apocalipsis y aquí en Santiago se ha traducido corona. Y estéfanos significa eso, corona, pero también puede significar guirnalda, puede significar la guirnalda que se utilizaba como emblema del vencedor, del que se regocijaba, o incluso hablar de la guirnalda o corona de un rey. Esto es lo que significa estéfanos. En otro estudio nos vamos a tomar un tiempo para hablar de otras coronas que dice la Biblia. Hoy no, hoy vamos a avanzar más, pero la Biblia menciona más coronas, hay más premios, no solo la corona de vida, sino que en los cielos
va a haber reconocimientos. Y esto es algo que nuestra lógica nos lleva a aceptarlo, porque entendemos que el Señor es un juez justo. Y hay dos partes en cuanto a la vida del creyente y el premio que el creyente tiene. Por un lado, en cuanto a la salvación, todos los que creen en el Señor, todos los que al creer van a ser fieles hasta la muerte, y por lo tanto soportan la tentación, no quiere decir que ya no pequen más. El tema del pecado es algo que hemos estudiado, y solamente ahora recordarte que la Escritura menciona y hace una diferencia entre pecar o practicar el pecado. Aquí cuando habla de resistir la tentación, de soportar la tentación, de resistir la prueba, está hablando de ese creyente que a pesar de todo siempre va a luchar por mantenerse fiel. Está relacionado con lo que dice allí a la iglesia de Esmirna. Entonces, la diferencia es entre pecar o practicar el pecado. El que no practica el pecado, ese es el creyente. Podemos fallar, podemos pecar, porque pecar es muy amplio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca. Entonces, como dijese Juan en su primera carta, si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Y hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecamos, no como una práctica, sino como el accidente que puede venir, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, cuando tú pecas, que pecamos, ese pecado deja de tener efecto porque nuestro abogado nos defiende delante del juez justo. Y de alguna forma, para que te hagas una idea, así como tratando de ilustrar lo que ocurre, es yo peco y Jesús delante del juez dice, ese pecado no tiene validez porque yo también pagué por él. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir cuando dice que Él es nuestro abogado. Ahora, el creyente ya no practica el pecado, también lo dice Juan en su primera carta. Dice que el que practica el pecado no es de Dios, no está en la luz, no ha nacido de nuevo. Entonces, la corona de vida es para estos que ya no practican el pecado, los que soportan la tentación y resisten las pruebas, los que son fieles hasta la muerte. Vamos a leer también en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo 4, 8. Segunda de Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, aquí no dice la corona de vida, dice la corona de justicia. Antes yo te decía, se habla de diferentes tipos de corona en la Biblia. En este caso, tiene relación la corona de justicia con la corona de vida, porque de alguna forma nos está hablando de una corona que van a recibir aquellos que creen en el Señor, los que diríamos han nacido de nuevo. Fíjate, ¿quién va a recibir esta corona? Los que aman su venida. Ese es el detalle, esa es la cuestión. Pablo lo tiene claro, el Señor me dará esta corona. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, hermanos, ¿amáis que Cristo venga a buscarnos? Piénsalo, no te precipites en la respuesta, porque yo creo que precipitarse aquí en la respuesta es que todos decimos, sí, amamos, pero reflexiónalo, piénsalo, porque el amor se demuestra, no son palabras, el amor son acciones. Entonces, amar la venida de Jesús es demostrarlo, demostrar que realmente amamos ese día. ¿Y cómo se demuestra eso? Ocupándonos en las cosas que son de Cristo, que son de Dios, en su iglesia. Vamos a leer un texto más, Primera de Pedro 5:4. Bueno, leeremos dos más, este de Pedro y leeremos otro en Corintios. Primera de Pedro 5:4. Dice,
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este caso, parece que este tipo de corona está pensándose más bien en los pastores, porque está hablando a los que apacentan la grey de Dios, está hablando de los pastores. Comienza en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No se usa la palabra pastor, se usa la palabra anciano, como el que está al frente, pero la palabra pastor está sugerida, príncipe de los pastores, apacentad la grey de Dios. El concepto pastor es bíblico. Lo digo así porque hay alguna corriente dentro de la Iglesia, alguna enseñanza, que dice que la Biblia no dice que la Iglesia tenga que estar gobernada por un pastor. Bueno, no sé, yo creo que la Biblia habla ampliamente de esto y nos enseña el concepto de lo que es el pastorado. Quizás no hay muchos versículos así directamente que hablen, pero hay. Obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos han de dar cuentas y Cristo es el buen pastor. Aquí dice el príncipe de los pastores. Cuando hay ese llamado que se repite en diferentes pasajes, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Aquí se vuelve a decir apacentar la grey de Dios en el versículo 2. Entonces, está hablándole a los pastores. No tengáis señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y entonces, en ese contexto dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes? Los pastores, ancianos, pastores, obispos, se pueden utilizar diferentes nombres. Normalmente utilizamos el nombre de pastor, es lo más, digamos, que ha tomado una connotación así más, porque la palabra obispo se ha quedado más como exclusiva de ciertas religiones cristianas, ¿no? Entonces recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice que seremos premiados con una corona de gloria y será incorruptible, o sea, permanecerá para siempre. Es un reconocimiento que perdurará por toda la eternidad. Yo siempre he dicho, fundamentándome en la Escritura, y no solo yo, muchos predicadores les he oído decir, que no hay un honor más grande que el Señor te pueda decir que eres un pastor, que te encargue que pastorees la grey de Dios. Y lo digo en el sentido de que hay hombres que menosprecian eso, el pastorado. Seguramente sabrás de algún caso de pastores que después de ser pastores muchos años renunciaron al pastorado para ocuparse en otras cosas. Pastores que dejaron de ser pastores para ocuparse en directores de alabanza y triunfar como cantantes. Pastores que renunciaron al pastorado para presentarse a la política, incluso como candidatos a la presidencia de su país. Mira, no hay un honor, no es un honor más grande ser presidente de un país, ni siquiera de los Estados Unidos, ni el rey del mundo. No es un honor más grande que ser un pastor. Entonces, bueno, también en este contexto se habla de dar una corona. Y también en 1 de Corintios 9:25 podemos leer otro pasaje que habla de coronas. 1 de Corintios 9:25, y como os decía antes, quizás un día dentro de esta misma serie de estudios nos podamos dedicar un poquito a hablar más de eso, pero hoy sirve esto de pincelada y de ver que la Escritura habla de estos premios, que nos dice que habrá premios. 1 de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está haciendo un contraste entre los atletas que corren en el estadio para adquirir una corona de reconocimiento por su trofeo, por su victoria en una prueba atlética. Y dice, lo estaba comparando con el cristianismo. El atleta se esfuerza, lucha,
por conseguir esta meta. Dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La vida cristiana comparada con la carrera de un atleta es un desafío, es una prueba que requiere esfuerzo, sacrificio, negación. El atleta, para poder participar en este tipo de pruebas, tiene que sacrificarse en muchas cosas, invertir todo su tiempo en entrenar, en llevar una dieta apropiada, en abstenerse de cosas que le perjudicarían. Qué buena cosa para comparar lo que es la vida cristiana. Por eso a los creyentes le dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ahí está la comparación. Estos hombres al final van a recibir una corona corruptible. Normalmente a estos atletas griegos se les daba una corona de laurel, que era el reconocimiento a su logro. Quedar primero en una prueba atlética. Los atletas griegos eran tenidos casi por semidioses. Se les daban honores, se les reconocía, pero al final todo eso era corrupto. O sea, no trascendía a este mundo. La gloria que ibas a recibir ahí se quedaba. Pero nosotros, la corona que el Señor tiene preparada para ti, mi hermano, es incorruptible. Es un reconocimiento que durará para toda la eternidad. El Señor va a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de nosotros. Antes os decía, en cuanto a salvación, la Biblia dice que todos seremos salvos. Todos vamos a recibir el mismo premio, que no nos merecíamos. Solamente tienes que creer. Es por gracia y no por obras. Es por fe y no por obras. La gracia de Dios se recibe como un regalo. Da igual que tú llevases 50 años sacrificándote, sirviendo a Cristo, y uno en el último instante cree, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le bastaron 5 segundos para pasar de muerte a vida. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya está. Vivió toda una vida de pecado, de cosas malas, y en la cruz le bastaron 5 segundos para que Jesús le prometiese, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la parábola de aquel hombre que contrata a un jornalero y le promete un salario. Vamos a traerlo a euros. Imagínate que tú eres un propietario, tienes una finca, necesitas jornaleros para que trabajen ahí, estás en plena cosecha, ahora que se recogen olivas, todavía se están recogiendo olivas. Vamos a suponer que tienes un campo de olivos y buscas trabajadores que te ayuden a recoger las olivas. Y encuentras a uno y le dices, mira, te voy a dar 100 euros por la jornada de trabajo. Empezarás a las 8 y terminarás, vamos a decir, a las 3 de la tarde. Y yo te daré 100 euros. ¿Estás de acuerdo? Y este te da la mano y dice, de acuerdo, me parece bien. Vale, va avanzando el día, el trabajo es mucho, así que dices, necesito más jornaleros. Y a las 10 de la mañana encuentras otros jornaleros y les dices, mira, ¿queréis venir a trabajar? Sí, ¿qué hay que hacer? Recoger olivas. Vale, os voy a pagar 100 euros. ¿De acuerdo? Pero a la 1 o a las 2 del mediodía aún queda mucho trabajo y tú encuentras a uno y le dices, ¿vienes a trabajar? Y dices, sí, ¿cuánto me vas a pagar? 100 euros. Por trabajar solo 1 hora o 2 horas, sí. Venga, adelante. El que vino a las 8 de la mañana, cuando ve esto, se enfada. Y dice, pero esto no es justo. Yo llevo desde las 8 de la mañana y me vas a pagar 100 euros. Y este que vino a las 2 del mediodía y se va a ir a las 3, le vas a dar 100 euros. No es justo. ¿Y qué le dijo el Señor en la parábola? Mira, a ti qué es lo que yo combine con él. Yo combine contigo que si trabajabas de las 8 a las 3 te daría 100 euros. ¿Convenimos eso? Sí. Pues eso es lo que te daré. ¿Dónde está el problema? No voy a faltar a mi palabra. Algunos podían quedarse con este concepto en cuanto a la salvación. Hombre, no es justo. Yo llevo 50 años, 60, toda mi vida sirviendo a Cristo. Me he ido de misionero, renuncié a mis cosas y yo estaré en los cielos, seré salvo.
Pero el ladrón en la cruz vivió toda una vida de pecado y en el último instante dijo, Señor, y se salvó también. Bueno, es que la salvación, recuerda, no depende de nuestras obras. La salvación es un regalo, y es un regalo inmerecido. Entonces, no es un premio por tu vida de servicio, recuérdalo. Da igual que hayas servido 50 años o que te hayas arrepentido en el lecho de tu muerte, da igual, es un regalo. Ahora bien, el concepto sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tenemos la esencia de la justicia. El ser humano en su corazón tiene grabada la ley de Dios. Entonces, la Biblia habla de recompensas y ahí sí que entonces entendemos que no es igual el ladrón que se arrepiente en la cruz que aquel hombre que se convirtió, dejó su hogar, su trabajo, sus comodidades, se fue de misionero a un país y murió incluso por causa de predicar el Evangelio. La Biblia habla de otras recompensas, premios. ¿Cómo será esto? No lo sabemos bien porque estamos hablando de algo que se escapa a nuestra comprensión. En el reino de los cielos es distinto todo aquí en la tierra. En la tierra los premios tienen que ver con reconocimientos al hombre o con premios materiales, pero en los cielos será distinto, pero el Señor premiará. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que ninguno se quedará sin su recompensa? Y mencionó un detalle, aunque sea que le has dado un vaso de agua a un sediento, en el reino de los cielos no te quedarás sin tu recompensa. Sabemos que habrá recompensas, no sabemos bien cómo será, pero la Biblia habla de coronas, habla de premios, habla de recompensas. No tiene que ver con la salvación. Para ser salvos solamente necesitamos creer. No es un premio a nuestra vida de trabajo, es un regalo inmerecido. No te olvides de esto. No por obras para que nadie se gloríe. El mérito de la salvación no es tuyo, no es mío. El mérito es de Cristo. Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente recibir el premio, tomarlo. Dios siempre lo tiene expuesto para que cualquiera lo pueda recibir. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un día hablamos más de eso porque podemos incluso tener bastantes minutos para hablar de los premios, las recompensas, las coronas. La Biblia habla de todo eso. Pero aquí a la iglesia de Esmirna se le habla de la corona de la vida. En este caso, la corona de vida está hablando de la salvación. Todo aquel que sea fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte es que si tú has creído, vas a seguir creyendo hasta el día en que te mueras. Versículo 11. Vuelvo a estar en Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Así van a terminar todos los mensajes de las 7 iglesias con esta expresión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos? Bueno, creo que todos los que estamos aquí tenemos oídos. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, evidentemente está hablando del oído espiritual. En la serie que estamos estudiando paralela con esta, cómo alcanzar la vida victoriosa, estamos hablando de resistir la tentación, de vencer a la tentación, y estamos hablando de los sentidos, y estamos viendo que la Biblia habla de los sentidos en la carne, pero también habla de su igual en lo espiritual. También en el plano espiritual se habla de la vista, del oído, del gusto, eso estamos estudiándolo. Entonces, el que tiene oído, oiga. Todos oímos el mensaje, pero no todos lo oímos de la misma manera. Cuando tú le predicas a alguien el Evangelio, te vas a dar cuenta que muchos lo escuchan de una forma impersonal, y esto provoca muchas reacciones. Pero de vez en cuando vas a encontrarte a alguien que lo escucha de otra manera.
Y entonces tú te das cuenta que el mensaje del Evangelio, que la palabra de Dios le está llegando. Está entendiendo cosas que otros muchos no entienden. O sea, está oyendo en el Espíritu. Está oyendo el llamado de Dios. Está oyendo que Dios le está diciendo, eres pecador, necesitas arrepentirte. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y de juicio. Entonces la persona cuando oye la voz de Dios, ya no está escuchando mis palabras, porque a veces la gente solo oye palabras de hombres y el mensaje no cala. Pero hay personas que de pronto oyen la voz de Dios. Yo ahora intento transmitir un mensaje de parte del Señor para todos vosotros. No estoy aquí intentando entreteneros, que pasemos un rato, que adquiramos conocimientos. Para eso hay gente mucho más preparada. Yo estoy aquí intentando ser simplemente una herramienta en las manos de Dios para que Él nos hable, para que su palabra cobre vida y llegue a cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo escuchas el mensaje? Cuando estamos hablando de las coronas, la corona de vida, el que sea fiel hasta la muerte, ¿cómo estás recibiendo eso tú? ¿Estás escuchando? ¿Estás percibiendo que eso no es solamente conocimiento, sino que Dios te está diciendo algo a ti? No nos lo está diciendo al grupo en general, no. La palabra de Dios es personal. A ti el Señor te está diciendo algo. Te está enseñando algo para ti, íntimo, en la intimidad. Y esto viene del Espíritu Santo. No era Juan escribiendo Apocalipsis y pensando ¿qué digo ahora? No. Dios nos habla. ¿Y qué es lo que dice ahí en la promesa final? Porque todos los mensajes terminan con una promesa condicionada. El que venciere, esta es la condición. El que venciere. ¿Y qué es lo que obtendrá el que venciere? No sufrirá daño en la segunda muerte. Muy bien, aquí nos tenemos que detener nuevamente, porque surge un tema interesante y que a veces me doy cuenta que no todos los creyentes tienen una noción correcta de lo que significa eso de la segunda muerte. Del griego vendría la frase traducida así del griego, vendría a decir, de ninguna manera es posible que reciba daño. El que venciere no sufrirá daño. Del griego vendría a decir algo así literalmente, de ninguna manera es posible que reciba daño. ¿Qué es la segunda muerte? O vamos primero a responder qué es la primera muerte. Mira, lo que importa realmente no es la primera muerte, porque todos moriremos. Esa es la primera muerte. Todos vamos a morir, todos. Esto no es lo importante, porque todos moriremos. Y la muerte física no es la importante. Lo importante es la muerte eterna. La primera muerte es la que todos vamos a experimentar cuando o bien lleguemos a la edad en la que por la vejez llega un momento en el que nuestro reloj biológico dice hasta aquí y se detiene y morimos. Hay fallos orgánicos, es porque toca, llegamos a una edad y sabemos que todos tenemos un límite. No estamos hablando de que de pronto uno vive 100 años y otro vive 150 y otro 80, pero otro se va casi a los 200. No, es muy interesante, y la Biblia marca ese límite, en que hay una esperanza de vida y todo gira en torno a unos poquitos años más o menos, pero ahí estamos. Porque hay un reloj biológico interno que está determinado que eso es así. Y el hombre, con todos sus avances, con toda la tecnología médica y todo lo que ha sido capaz de diseñar y crear, se ve incapaz de poder alargar ese reloj biológico y prolongar la vida del hombre mucho más tiempo. No se puede. Podemos ponernos partes artificiales, brazos robóticos,
piernas ortopédicas, se pueden cambiar válvulas en nuestro corazón, se nos puede trasplantar órganos de otros cuerpos más jóvenes y órganos sanos a nuestros órganos dañados. Se pueden hacer maravillas, pero, dice la Biblia, está establecido que la vida del hombre sean 120 años y no más. Y muy curiosamente, eso lo dice en Génesis, creo que es capítulo 5, y es muy interesante que la ciencia dice que nuestro reloj biológico interno, los estudios que se han hecho es que está marcado que no se pueda llegar a vivir más de 120 años. Muy interesante que la ciencia corrobore lo que la Biblia dice. La esperanza de vida a veces se ha alargado más o menos, dependiendo de las circunstancias. A veces en tiempos de hambrunas, de guerras, de escasez, la esperanza de vida se reduce muchísimo. Estamos en un tiempo en el que la esperanza de vida está por encima, la media ahora mismo está por encima de los 80 años. Las mujeres siempre tienen un poquito más de esperanza de vida que los hombres. ¿Por qué será? No sé. Hay vídeos en internet de broma que se ven hombres trabajando temerarios sin medidas de seguridad y eso, y pone eso, por esto los hombres viven menos. Bueno, no sé si será por eso, pero la cuestión es esa. Pero hay un límite, todos moriremos, esa es la primera muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el lago de fuego, es el infierno, es el sufrimiento eterno. Esa es la segunda muerte. ¿Y por qué se le llama segunda muerte? Bueno, porque la Biblia dice que todos, y escúchame bien, que todos resucitaremos, todos. Los que tenemos a Cristo, sí, y los que no, también, para ser juzgados. Nadie va a pasar la eternidad en espíritu. Todos vamos a pasar la eternidad con un cuerpo espiritual, dice Pablo hablando de cuerpo animal, cuerpo espiritual, pero hay una diferencia. Unos pasarán la eternidad en una nueva creación donde no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor, no habrá nada negativo, donde Dios mismo estará en medio de los que son sus hijos, su luz será la luz que los iluminará, donde Él será siempre el consuelo, donde no habrá noche ni día, no habrá más muerte. Entonces, unos van a estar ahí por la eternidad, pero otros van a estar por la eternidad en una condenación perpetua. Yo sé que esto es un tema muy duro. No te voy a ocultar que a mí siempre me ha resultado muy duro pensar en esto. Yo no puedo imaginarme que haya personas que que vayan a entrar en la eternidad de esa manera. No puedo comprender. Y alrededor de este tema hay muchas cosas que no las puedo comprender. Ni yo ni nadie, porque es que es un tema que nos desborda. Pero eso es lo que la Biblia se refiere cuando habla de la segunda muerte. Todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos seremos juzgados. Los que somos hijos de Dios y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que también va a aparecer más adelante en Apocalipsis y hablaremos de ese libro de la vida, el juicio no tendrá un efecto condenatorio para nosotros porque Cristo ya murió para que no seamos condenados. Pero aquellos que rechazaron a Cristo como su Salvador, que en su derecho de decidir, porque son libres, escogieron rechazar el regalo de Dios, la salvación, entonces estos serán juzgados por sus obras. Así que tú ya sabes la sentencia. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos tienen que morir. Mas gracias damos a Dios, que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero aquellos que rechacen el regalo tendrán que pagar por toda la eternidad. Estos son los que
morirán la segunda vez, la segunda muerte. Por eso aquí dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Leemos algunos textos para que veáis que esto es bíblico, que está en la Escritura. Mira, aquí mismo en Apocalipsis, seguramente, no sé si a lo largo de Apocalipsis podremos, sí, hablaremos más porque llegaremos a ese punto en el que veremos el momento en el que el anticristo, el falso profeta, el dragón y todos aquellos que no creen son arrojados al lago de fuego. Entonces nos tomaremos un tiempo más calmado para ver si realmente el concepto de infierno está en la Biblia o no. Porque también vas a escuchar en algunas corrientes teológicas o doctrinales dentro de la Iglesia que algunos niegan el infierno. Pero el infierno está en la Biblia. Y aunque a mí me resulte chocante, impactante, incomprensible pensar en una condenación eterna, no puedo negar lo que la Biblia dice. Y recordándote algo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el principio del libre albedrío también es totalmente comprensible para nosotros. Yo no quiero que nadie me obligue a hacer algo en este sentido. Yo lo que hago, quiero ser yo quien decida. Y siempre digo, al cielo nadie va a entrar a la fuerza. A los cielos nuevos y a la tierra nueva, al paraíso de Dios, a la eternidad con Dios, nadie va a ir a la fuerza, solamente aquellos que digan, yo quiero. El que quiera venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Así que es así, una cruda realidad, sí, muy cruda. Pero eso es lo que la Biblia dice. Apocalipsis 20. Ya llegaremos a esto, pero para que veas acerca de la segunda muerte. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí habla de los creyentes, los santos, los que han nacido de nuevo, los que tienen parte en la primera resurrección. Por lo tanto, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué dice la primera resurrección? Bueno, ese es otro detalle interesante. ¿Cuántas resurrecciones hay? Estábamos hablando de muertes. Por lo menos hemos visto que hay 2 muertes, la primera muerte y la segunda muerte, ¿verdad? ¿Y resurrecciones cuántas? Porque aquí habla, los que han tenido parte en la primera resurrección, no, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la primera resurrección? En Tesalonicenses, Pablo enseña cómo será la venida de Cristo, a buscar su iglesia. No confundamos la venida de Cristo a la tierra, cuando Él ponga su pie en la tierra, con venir a buscar su iglesia. Cuando Él busca su iglesia, Él no pisa la tierra, dice que la iglesia se reúne con Él en el aire, ¿vale? Todo esto es bíblico, tenemos que ser rigurosos a la hora de aceptar lo que la Biblia dice y cómo lo dice y no inventarnos nada. Entonces Pablo establece este orden. Primero, todos los que durmieron en Cristo, o sea, todos los que han creído en Dios a través de los tiempos, todos, desde Adán hasta ese instante que se produzca el arrebatamiento, todos los que durmieron en Cristo por fe somos salvos. Entonces dice, resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Dice, luego los que hayamos quedado, si ese momento del arrebatamiento de la iglesia te pilla en vida, si tú mueres antes, resucitarás. Quiere decir, volverás a tener un cuerpo glorificado, distinto al que tuviste aquí en la carne. Si ese momento nos pilla aquí vivos, si se produjese ahora en este instante, dice, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para reunirnos con Cristo en las nubes, en el aire, en los cielos. Esa es la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan primero? Todos los creyentes en Cristo. Pero todos los que no creían en Cristo siguen estando muertos. ¿Vale?
Entonces, ¿cuándo sucederá la segunda resurrección? El día del juicio, lo que se llama el juicio final, lo que la Biblia llama el juicio ante el gran trono blanco. La segunda resurrección es la de todos los que van a ser juzgados por sus obras para condenación. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si tú resucitaste y ya estás con Cristo en los cielos, la segunda muerte no tiene potestad sobre ti, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Wow, hermanos, qué honor! ¡Qué privilegio y qué descanso! Tener la certeza de que Dios ha dicho esto, y Dios no miente. Acuéstate y duerme tranquilo todas las noches, no importa lo que ocurra en el mundo. Puede estar el COVID y mañana pueden venir otras cosas, pero no hay nada que te podrá separar del amor en Cristo. Tu vida está asegurada en Cristo. No es por lo que tenemos o por nuestros méritos, es el Señor. Apocalipsis 20, mira, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El momento en el que todo lo que no es redimible, todo lo que no puede ser redimido, es arrojado al lago de fuego. Hay muchos sinónimos para referirse a eso. Aquí en Apocalipsis es el lago de fuego. Pero en otros lugares de la Biblia se habla de infierno, se habla del lugar donde es el lloro y crujir de dientes, es el lugar de las densas tinieblas. Hay diferentes sinónimos para referirse al mismo lugar. El infierno, lago de fuego. Y cuando todo lo que no puede ser redimido, porque decidieron no serlo, son arrojados al lago de fuego, esto es la segunda muerte. Mira en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bueno, ¿queda claro lo que es la segunda muerte? ¿Lo sabíais? ¿Lo habíais contemplado alguna vez? Hay dos resurrecciones. La primera es los que son de Cristo, resucitan para reunirse con Cristo en el aire y porque tienen que participar en los eventos del Apocalipsis. Por eso ocurre ahí en primer lugar. Después habrá una segunda resurrección. Todos los que no creyeron resucitarán para ser juzgados. La primera muerte, cuando morimos físicamente, todos moriremos en la primera muerte, a no ser que el Señor venga antes de morir, y entonces no moriremos, seremos arrebatados. En la Biblia, aparte de este momento, solo hay dos que no murieron, Enoc y Elías. Dice que no vieron muerte, fueron arrebatados sin ver muerte. ¿Por qué? Ese es otro tema. Otro día hablamos. De hecho, aquí en Apocalipsis hablaremos de eso porque aparecerán por ahí dos testigos y tendremos que hablar de Elías y de que fue arrebatado y todo esto, y de Moisés, y ya llegaremos a todo eso. Interesante. Segunda muerte, cuando todos los que no creyeron, después de haber resucitado en la segunda resurrección, serán juzgados y condenados, y al ser arrojados al lago de fuego o al infierno, esa es la segunda muerte. Y también quiero que entendáis algo. Muerte significa separación. La muerte física es la separación del hombre espiritual con su cuerpo carnal. Cuando se produce la separación, cuando tu espíritu, tu alma salen de este cuerpo, el cuerpo muere. Tú no mueres, porque el espíritu sale, vuelve a Dios, que lo dio, dice. La Biblia lo llama así a la muerte. El cuerpo vuelve al polvo de donde salió y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Esa es la muerte, la separación. No es dejar de existir. La muerte espiritual, ¿qué es? La separación de la persona y Dios. Cuando alguien está separado de Dios, está muerto espiritualmente, porque Dios es la vida.
Si estás separado de la vida espiritual, estás muerto espiritualmente. Y la muerte eterna es la separación de Dios. Cuando tú mueres físicamente, si al morir físicamente estabas muerto espiritualmente, ahora esa muerte espiritual se prolongará para siempre. Muerte eterna. Entonces los que son arrojados al lago de fuego, la segunda muerte, es que van a estar toda una eternidad separados de Dios. Y eso produce un sufrimiento indescriptible. Porque solamente en Dios obtenemos la paz, el gozo, la plenitud de vida, etcétera, etcétera. Separados de Dios, solo hay dolor, sufrimiento, tormento. San Agustín dijo esta frase: la vida de los condenados es muerte. La vida de los condenados es muerte. Están vivos, pero están muertos. Bueno, ¿cómo vais? Esmirna, la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? No lo habíamos dicho, ¿verdad? Esmirna, la palabra Esmirna es una palabra griega y significa mirra. A Esmirna se la conocía como la incrédula Esmirna. Así la llamaban los turcos a la ciudad de Esmirna. La llamaban la incrédula Esmirna. La mirra se usaba para embalsamar cadáveres. Era una especie aromática y se usaba para eso. De hecho, en la Biblia aparece en ese sentido. Mira, si queréis tener los datos así por curiosidad, es interesante saberlo. En el Evangelio de Juan capítulo 19, en la muerte de Jesús, dice en Juan 19, 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí está, la mirra, una composición de mirra y otros aloes, aceites esenciales de la naturaleza. Pues la mirra se utilizaba para este fin, para embalsamar a los cadáveres. También la mirra se utilizaba como ingrediente en el aceite santo de la unción, en el libro de Éxodo. Mira, podemos ver Éxodo 30, 23. Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Ahí tienes la receta para crear aceite santo de la unción. Este aceite santo de la unción se utilizaba en los rituales dentro del templo y de los sacerdotes. A veces se ungían los sacerdotes. Toda esa unción, recuerda que tenía un significado espiritual. Aunque podríamos hablar de esas sustancias que se utilizaban como medicina natural. Es sabido que el aceite de oliva es muy bueno y se considera un elemento de la naturaleza sanador. Y hay otros muchos. Bueno, pues ahí tienes la receta. Búscate la tabla de pesos y medidas bíblicas para sacar el equivalente. Si ves que vas a fabricar mucha cantidad, fabrícate menos. Igual van a ser 500 ciclos de mirra excelente. Alguno dirá, ¿dónde encuentro mirra? Bueno, también te voy a decir una cosa, no viene al caso, pero tampoco caigas en la superstición de decir, hay iglesias que pasa esto. Vamos a hacer el aceite de la unción. Y miran ahí los componentes,
lo mezclan, si no se encuentra algún de estos componentes no lo inventamos, pero tenemos el aceite de la unción. Y esto se convierte en un ritual supersticioso dentro de la Iglesia. Este aceite de la unción representaba al Espíritu Santo. Y no te olvides que tú ya tienes el Espíritu Santo, ya recibiste la unción, ya tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Entonces no necesitas buscar rituales externos para recibir algo que ya tienes, ya lo tienes. A veces se toman estas cosas bíblicas para hacerlas simplemente una superstición. También la mirra se utilizaba como perfume en los esposos para las bodas, y de esa forma se compara a nuestro esposo, que es Cristo, y la esposa que somos nosotros, la Iglesia. Mira, en el Salmo 45, versículo 8, podemos leer acerca de esto. Salmo 45, versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Este era un canto a las bodas del rey. Pero tú entenderás que esto tiene un paralelismo, una ilustración en cuanto a lo espiritual, cuando la Biblia habla de esa forma metafórica de que Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. Y aquí al esposo se habla que se ungía de este perfume mirra, aloe y casia. Exhalan todos tus vestidos. ¡Wow! ¿No te dan ganas de olerlo eso? ¿Cómo debía oler el esposo? Ahora a lo mejor el esposo llega a las bodas y de pronto pasa por tu lado y haces así. ¡Uy! ¿Qué te has puesto? Pachuli. Uf, poco, ¿no? Bueno, hoy hay muchos tipos de perfumes. Hay casi todos, a los hombres quieren exaltar el ser varonil, ¿no? Yo tengo por ahí una de las colonias que uso para ponerme, me la regalaron. Normalmente yo no me compro, las que tengo son las que me regalan. Entonces uso una, ahora el bote que tengo empezado me lo regalaron, es una de estas de Vittorio y Luquino, que se llama Aguas Masculinas. No sé, me hace gracia el nombre que le ponen a una colonia, Aguas Masculinas. Bueno, huele bien, vale, está bien, pero me gustaría poder oler a cómo olía el novio, el rey, el esposo, mirra, aloe y casia. Interesante, ¿no? A lo mejor tenemos por aquí un químico y se anima a crear un perfume bíblico para venderlo en las iglesias. Ya estoy dando ideas. Bueno. También es el perfume de la esposa. Aquí se habla del esposo, pero si nos vamos al Cantar de los Cantares, capítulo 3, que es ese libro en el que habla del amor del esposo y la esposa, pero espiritualmente volvemos a estar en el mismo tema, nuestro Señor y su Iglesia, el esposo y la esposa. Y aquí en el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6, dice: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Bueno, ahí está, la esposa. Pues si yo me preguntaba antes cómo olería el esposo con la mirra, el aloe y todas estas cosas, ¿y la esposa? ¿Cómo debe oler ese perfume? Un perfume, venía toda sahumada, venía toda impregnada de mirra, incienso y de todo polvo aromático. Vaya, ¿cómo olerá eso? Pues también me quedo con la gana de saberlo. Está bien, ¿no? ¿Por qué también es famosa la mirra en la Biblia? Cuando tú oyes mirra, ¿qué pasaje de la Biblia te recuerda? Bueno, seguro que algunos a lo mejor hasta están escribiéndolo.
pero como nos llega lo que yo hablo para que os llegue a vosotros y me vuelve a mí, pasa un minuto y pico, entonces pues yo ya lo digo y seguro que algunos ya lo estaban escribiendo. Seguro que te vino a la cabeza el presente que trajeron los magos del Oriente cuando llegaron a Belén para poder ver con sus ojos al rey que había nacido, al bebé que estaba allí en aquel lugar. Y le trajeron oro, incienso y mirra. Y en este caso, la mirra, el oro, hablaba de su carácter. Era un niño, era un bebé, pero el oro representa la realeza. El incienso estaba hablando de lo que él iba a hacer. La Biblia dice que el incienso también es como la oración de los santos que sube delante de Dios. Lo dice aquí en Apocalipsis, ya lo veremos. El carácter de su ministerio, de su vida. Pero la mirra hablaba de su muerte. Recuerda que comenzamos diciendo que la mirra se utilizaba para embalsamar los cadáveres, para ungir el cuerpo del difunto. Y aquel bebé en Belén, del cual ahora ya pronto, en un mes, vamos a estar hablando de la Navidad, nativitas, nacimiento de Cristo, bueno, pues a ese bebé también le regalan mirra, porque de alguna forma el Señor les inspiró en estos regalos para profetizar lo que sería la vida de Jesús. Y su vida, desde el nacimiento, ya apuntaba a su sacrificio, a su muerte. Una muerte cruel en la cruz. Bueno, evidentemente sabía que lo ibas a saber. Nancy ya dijo la primera, un regalo para Jesús. Ahí estaba la mirra. Y otros, Juan también dijo cuando los magos, Ana Karina también dijo cuando los reyes magos. Muy bien. Lo más bíblico es los magos, porque lo de reyes magos, la Biblia no dice ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres. Todo eso es cultura popular, y los nombres mucho menos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cultura popular. La Biblia literalmente dice unos magos del Oriente, que hay magos, se entiende que eran observadores de los astros, eran algo así como científicos, como astrónomos, no astrólogos, astrónomos, y en las estrellas vieron la señal, recibieron la profecía de que nacería Jesús. Mira, Policarpo, ¿quién era Policarpo? Lo dijimos el otro día. A ver quién se acuerda, a ver si estáis atentos y tomáis ahí las notas y todo. El otro día yo dije quién era Policarpo. Bonito nombre. Si alguno vais a tener un bebé dentro de poco, le podéis poner Policarpo. A lo mejor no os gusta mucho, pero fue un buen hombre, fue un siervo de Dios. ¿Quién fue Policarpo? Seguro que ya estáis escribiendo, así que yo os lo digo. Fue el pastor de la iglesia de Esmirna, que fue martirizado allí por el año, creo recordar que dijimos 200 y pico, y fue quemado vivo en la hoguera, por ser un siervo de Dios, por predicar a Cristo, por vivir honradamente, por ser fiel hasta la muerte. Pues Policarpo escribió esta frase que os voy a leer. Quedó registrada ahí, en algunos escritos de la época, y quedó escrito esta frase. 86 años ha que sirvo al Señor, y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Esas palabras Policarpo las dijo cuando estaba siendo juzgado y condenado a morir quemado. Era ya un anciano, 86 años tenía, toda una vida de servicio, de entrega a la iglesia, de vivir para Cristo. Y ante el tribunal que le iba a ejecutar, le estaban exigiendo
maldice a tu Dios, renuncia, blasfema contra Dios, reconoce que tu Dios es falso y tendrás una muerte rápida. No tienes por qué morir sufriendo quemado vivo. Y en ese momento Policarpo fue cuando dijo estas palabras: 86 años ha que sirvo al Señor, toda su vida, y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Bueno, yo sé dónde está Policarpo ahora, y estoy convencido que un día nos conoceremos. A mí me entusiasma la idea de conocer a tantos hermanos, de los que sabemos algunos y de otros que ni sabemos, nos conoceremos allá en los cielos. Vamos a tener una eternidad para explicarnos anécdotas y experiencias. Imagínate cuántos buenos ratos nos esperan. Y me encantará conocer a Policarpo, ese hombre que fue fiel hasta la muerte y por lo tanto recibió la corona de la vida. Hermano, déjame que te diga una última cosa. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena. El que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesús, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso implica la otra enseñanza de Jesús. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un día estaremos en su presencia para siempre. Apocalipsis está cercano. Y no, como te estarás dando cuenta, Apocalipsis no es como popularmente se presenta el horror más grande que hay, las catástrofes más terribles sobre la humanidad, y Apocalipsis es un canto de esperanza, de gloria para los que creemos en Jesús. Apocalipsis nos lleva a dar un paso al frente y desear realmente estar con Cristo. Por eso al final de este libro llegaremos a ese versículo casi al final de todo, cuando dice la Iglesia: amén, sí, ven Señor Jesús. Esa exclamación de deseo de poder reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que Dios nos ha hablado y tenemos cosas para guardarlas en nuestro corazón en esta noche. Son para ti. Lo que Dios te haya dicho es tuyo. Lo que el Espíritu Santo haya traído a tu vida de su palabra hoy es para ti. Guárdalo como un precioso tesoro y medita en ello. Reflexiona. El amor de Dios nos estimula para esforzarnos más, para vivir más intensamente todo lo que Dios nos tiene preparado para cada uno. Así hemos llegado al final del mensaje de la iglesia de Esmirna. El próximo día estudiaremos la iglesia siguiente, Pérgamo, y veremos a ver qué más cosas hay ahí en Apocalipsis. Pero eso será otro día. Hoy ya nos despedimos. En este miércoles dijimos 18 de noviembre y mañana jueves 19 de noviembre, si Dios nos lo permite y es su voluntad, a las 8 de la noche volveremos a estar aquí juntos. Voy a esperar con impaciencia poder volver a verme con vosotros. Y no os voy a engañar, no solo para veros, sino para abrir la palabra, porque yo soy el primer bendecido cuando leo lo que la palabra de Dios dice y me lo apropio, me lo hago mío también, porque Dios también me habla a mí. Pero también por veros. Estaré deseando ver que estáis ahí. Un abrazo muy fuerte. Os amo realmente y sinceramente con ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Si os pudiera pillar uno por uno, os daría un abrazo de esos de oso, así bien apretado. Pero como no nos podemos ver físicamente, os lo envío así, por el aire, por el cable, por la fibra óptica, por lo que sea. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, terminar de disfrutar muy bendecidos este miércoles y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.